Bien, en este vídeo vamos a hacer algunos ejercicios de nomenclatura y formulación de química inorgánica, en concreto sobre compuestos binarios, hidróxidos y ácidos. Lo primero que tiene que quedarnos claro es que para dominar estos compuestos, que son quizás los esenciales, a partir de los cuales, sobre todo los ácidos, vamos a obtener los compuestos superiores más difíciles, es que debemos conocer muy bien los números de oxidación. Es decir, los números de oxidación es el primer paso. Bueno, y la tabla periódica, eso se sobreentiende, el sistema periódico, los símbolos de los elementos, es el primer paso que debemos de conocer y dominar los números de oxidación. A partir de ahí, si los dominamos, pues ya no tendremos que tener ningún problema con la nomenclatura inorgánica. Veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo me dan una fórmula, me dan la fórmula CaCl2. Lo que yo he de identificar en primer lugar son los elementos que intervienen. Interviene el calcio e interviene el cloro. Recordemos que en las reglas generales de formulación siempre los compuestos se nombran leyendo de derecha a izquierda y nombrando con el elemento que se sitúa a la derecha y terminación uro, a excepción de cuando el elemento que se sitúa a la derecha es el oxígeno y son compuestos binarios que sería con la palabra óxido. En este caso tenemos un compuesto binario formado por dos elementos en el que a la derecha tenemos el cloro, por tanto será un cloruro. ¿Cuál será el nombre de este elemento? Pues el cloruro de calcio o dicloruro de calcio. Se puede nombrar con el prefijo del subíndice del cloro, dicloruro, o simplemente cloruro de calcio. Si el número de oxidación con el que actúa el metal fuese múltiple, es decir, tiene diferentes posibilidades de número de oxidación, imaginémonos que fuese el hierro y aquí fuese FeCl2, FeCl2, es decir, que el hierro está actuando con número de oxidación 2, pues en ese caso tendríamos que decir dicloruro de hierro o bien cloruro de hierro 2, y el 2 es en números romanos, recordemos eso. En este siguiente ejemplo, pues nos aparece una sustancia, un compuesto ternario KOH, es decir, la unión de potasio, oxígeno e hidrógeno. Es fácilmente reconocible al tener un grupo OH que este compuesto es un hidróxido y su forma de nombrarlo es muy sencilla, en este caso el hidróxido de potasio. Aquí no hay que indicar número de oxidación en números romanos, puesto que el potasio siempre actúa con +1 y tampoco tiene ningún prefijo, puesto que los subíndices del grupo OH y del potasio, tanto de este como de este, pues los subíndices son 1. En este otro ejemplo me hablan de un ácido. ¿Y por qué sé que es un ácido? Porque es un compuesto, como hemos visto en los vídeos de teoría, de la forma HX, siendo X el elemento central, o A, bueno, HA, XB o C, perdón, HA, XB o C, es decir, diferentes subíndices, pero la estructura de hidrógeno, un elemento central y oxígeno. Por tanto, sabemos que es un ácido del silicio, un ácido del silicio. Sabemos que de los ácidos del silicio los únicos que se nos van a exigir en los exámenes son los ácidos del silicio cuando actúan con su número de oxidación mayor. Por tanto, en nomenclatura tradicional es con la terminación ico. Ahora bien, ¿qué ácido es este? ¿El silícico, metasilícico o bien el silícico que es el ortosilícico? Bueno, pues tendremos que aprender a diferenciar eso. Y lo puedo memorizar, que quizás es lo más rápido en estos casos especiales, en esos 4 o 5 elementos que tienen pues diferentes ácidos para el mismo número de oxidación. O puedo aprender también a deducirlo. Bueno, nos queda claro que este ácido es el ácido ortosilícico o simplemente silícico, porque el prefijo orto, recordemos que se puede obviar. Y si lo nombramos con nomenclatura de hidrógeno, pues no tenemos que aprendernos nada. Esta sería la más sencilla, que sería el tetrahidrógeno. Recordemos que en primer lugar se nombraban los hidrógenos, tetrahidrógeno, paréntesis, tetraóxido silicato. ¿Vale? Tetrahidrógeno, paréntesis, tetraóxido silicato. No se acentúa ni el hidrógeno ni el tetraóxido. Aquí no, porque es como si fuese todo una palabra.
Esta sería la fórmula más sencilla de nombrarlo, es decir, si nos dan la fórmula, pues lo nombramos así y nos quitamos de problema, pero ¿y si es al revés? ¿Y si me están dando esto o me piden que lo nombre en nomenclatura tradicional? Bueno, pues tenemos que aprender a identificarlo. Y para ello, pues recordemos de dónde se obtiene el ácido ortosilícico. El ácido ortosilícico se obtiene de la combinación de su óxido, del óxido de silicio, cuando el silicio actúa con 4, con agua. Lo que le pasa al silicio, igual que a otros elementos, es que pertenecen al grupo de ácidos polihidratados, es decir, que pueden sumarse a su óxido correspondiente una o más moléculas de agua, dando diferentes combinaciones de ácido. En este caso el óxido de silicio 4. ¿Por qué 4 si aquí aparece un 2? Recordemos que el oxígeno siempre actúa con -2. Por tanto, si el oxígeno actúa con -2, el -2 del oxígeno vendría al silicio, el 4 del silicio vendría aquí y al simplificar pues nos quedaría SiO2. De Si2 o 4 simplificado SiO2. Este es el óxido de silicio 4. Si se le combina una molécula de agua, que sería la que indica el prefijo meta, la menor proporción de agua posible, pues nos quedaría el ácido H2SiO3, que tiene la misma configuración del ácido carbónico, que también se le añade una única molécula de agua, o del ácido de azufre, cuando actúa el azufre con 4, que en ese caso no es ico, es oso, el sulfuroso, que también es H2SO3. Y si se le añaden dos moléculas de agua, en el caso del silicio, pues veríamos que 2 por 2, 4 hidrógenos, un átomo de silicio y 2 más 2 átomos de oxígeno aquí, 2 y 2, 4 átomos de oxígeno. Este es el ácido con mayor proporción de agua, que es el ácido silícico o bien ortosilícico, que es el que nos pedían en ese ejercicio. En el siguiente ejemplo nos hablan de otro ácido, el HNO3. ¿Qué ácido será este? Bueno, pues aquí bastaría simplemente con identificar con qué número está actuando el nitrógeno, porque el nitrógeno no se puede combinar con varias moléculas de agua. ¿Y cómo identificábamos el número de oxidación del elemento central? Recordemos, se multiplicaba el subíndice del oxígeno por 2, puesto que 2 es el número de oxidación con el que actúa, un número negativo, -2. 3 por -2, -6. A eso le restábamos el número de hidrógenos, porque la carga del hidrógeno, el número de oxidación del hidrógeno es positivo. En este caso, como solo hay un hidrógeno, +1. -6 más 1, ¿vale? Sería -5. Es decir, que entre estos dos tienen una carga de -5. Como el compuesto tiene que ser eléctricamente neutro, pues el nitrógeno, que solo hay uno, tiene que estar actuando con +5. Y +5, para los elementos del grupo 15, es un número de oxidación mayor, por tanto, terminación ico. Es decir, este ácido es el ácido nítrico. O también lo podríamos haber nombrado con la nomenclatura de hidrógeno, de composición de hidrógeno, y con eso pues sería mucho más fácil, porque tendríamos hidrógeno, paréntesis, trióxido nitrato. Y con eso ya está nombrado el compuesto y no hay que memorizar absolutamente nada. Otro ejemplo es el H2S. Volvemos a los compuestos binarios. Recordemos, se nombran de derecha a izquierda. ¿Este compuesto qué sería? Pues el sulfuro de hidrógeno o sulfuro de dihidrógeno. Se puede decir de las dos maneras, nombrando para estos compuestos el prefijo del hidrógeno o no nombrándolo. Sulfuro de hidrógeno, como una nomenclatura estequiométrica clásica en la que no hay que indicar número de oxidación porque el hidrógeno siempre actúa con 1, o sulfuro de dihidrógeno como una nomenclatura ya más estequiométrica recomendada por la IUPAC, nombrando los prefijos, con prefijos los subíndices de los elementos. Recordemos que este compuesto en disoluciones acuosas también recibe otro nombre, que son las disoluciones de ácido sulfídrico, pero solo en disolución acuosa se nombra como ácido sulfídrico. También podemos encontrarnos en los ejercicios es que no nos den fórmula, sino que nos den nombre, metano. Bueno, el metano, aunque lo vemos en nomenclatura de compuestos inorgánicos, es un compuesto orgánico
El metano, su fórmula es el AdCH4. Recordemos que en esos compuestos, en esos hidruros, con los grupos 13, 14 y 15, pues cada uno de los compuestos tenían unos nombres característicos. Así para el boro era el borano, para el carbono el metano, para el nitrógeno el amoníaco o azano, ¿vale? Y son diferentes nombres que debemos de aprendernos. En este caso era el metano. También se podría haber nombrado como tetrahidruro de carbono. Otro compuesto, ¿por qué que es binario? ¿Por qué sé que es binario? Porque tiene terminación uro, sulfuro. Ya veremos en el siguiente vídeo que cuando lo que tenemos es una sal ternaria, la terminación no es uro, la terminación es ito o ato. En nomenclatura tradicional, sulfito o sulfato. Pero cuando tenemos terminación uro, es un compuesto binario, formado por plata y por sulfuro. El sulfuro es el ion del azufre. Como se leen de derecha a izquierda, sabemos que el azufre va a ir a la derecha y que la plata va a ir a la izquierda. Por tanto, su fórmula será Ag2S. El azufre, que actúa con -2, ese es el ion sulfuro, S-2. La plata, que actúa con +1, e intercambiando números de oxidación, recordemos que decimos intercambiar porque lo que queremos es buscar el mínimo común múltiplo que haga que el compuesto sea eléctricamente neutro, misma carga positiva que negativa. Si aquí tengo -2, aquí tengo que tener en total +2. Si cada plata actúa con +1, necesito 2 de plata. Ácido sulfúrico, en este caso, como tiene terminación ico, sabemos que es un compuesto ternario. ¿Cómo identificarlo? Pues a partir de su óxido. ¿Vale? Si yo no me sé los ácidos ternarios, pues puedo identificar la fórmula de la sustancia a partir de su óxido correspondiente. ¿Cuál es el óxido de azufre cuando actúa con terminación ico? Pues el óxido de azufre cuando actúa con número de oxidación +6. Por tanto, su óxido es SO3, que está simplificado. El oxígeno que actuaba con -2, pondremos aquí un 2, el azufre con 6, pondríamos aquí un 6 y simplificado nos queda SO3. Si el SO3 le añado una molécula de agua, porque el azufre tampoco, bueno, en algunos casos sí, se une a más de una molécula de agua, pero en este caso con una molécula de agua, que son los ácidos normales del azufre, pues tendríamos hidrógenos 2, azufre 1, oxígenos 3 más 1, 4, H2SO4. Esa es la fórmula del ácido sulfúrico. Hidróxido de zinc. Pues el hidróxido de zinc, para terminar este vídeo, es un hidróxido. Recordemos que los hidróxidos siempre tenían la misma estructura, metal y grupo H, e intercambiando el número de oxidación del metal al OH. Por tanto, la fórmula sería ZN, paréntesis, OH, paréntesis 2. Este 2 es el número de oxidación del zinc. Aquí no hace falta indicar el número de oxidación del zinc porque el zinc siempre actúa con +2 y nosotros estamos aquí nombrando en nomenclatura de stock tradicional. Si nos nombrásemos con la nomenclatura recomendada por la IUPAC, habríamos nombrado este compuesto como dihidróxido de zinc. Espero que os haya servido un poco a la hora de hacer ejercicios con compuestos inorgánicos.